Listo. Entonces les estaba comentando la importancia para la comprensión lectora y para el aprendizaje de la lectura de la legibilidad de los materiales impresos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos 5 tipos de legibilidad que podemos observar en los textos. La primera legibilidad material tiene que ver con la tipografía, es decir, con el cuerpo, la forma y estilo de letra, los espacios y los cortes entre palabras, la longitud y el espacio de las líneas. La tinta también, bueno, que a pesar de que ahora igual se usa mucho el texto, ¿no es cierto?, virtual, pero también es importante el tipo de tinta y el papel que tenga el texto y también la extensión del texto. Ya, por ejemplo, para niños pequeños, en general, si tienen que tener, o sea, un cuento, lo ideal es que, por ejemplo, no sea de papel de roneo, porque el papel de roneo igual tienden los niños a romperlo más. ¿Ya? Entonces tiene que ser una hoja que sea de mejor calidad, ¿ya? Para que le tenga más duración. Y también lo otro importante es la extensión del texto, ¿ya? Para niños pequeños, o sea, tienen que ser textos más o menos cortitos, con letra aproximadamente de 14 cuando comienzan a leer. Ya, en general, la Arial 14 es como una buena letra. Ya, entonces cuando los chicos empiezan a leer, tiene que ser de ese tamaño las letras, letra 14. Y a medida que van avanzando en el proceso de lectura, los niños, uno le puede ir bajando el número de la letra, ¿cierto? Y también puede ahí, ya no tan espaciado como... Y también lo otro importante en los textos para niños pequeños, ¿no es cierto? Es muy bueno contar con dibujos, porque uno también puede, y dentro de las estrategias de Mabel está el jugar a leer. ¿Ya? Y uno puede utilizar, o sea, a través de los dibujos que traigan los textos, el jugar a leer. O sea, estoy jugando, estoy haciendo de cuenta que estoy leyendo, pero los niños no saben leer, pero van a leer a través de los dibujos que aparezcan. Eso siempre, cuando uno comienza el proceso de lectura o cuando va a leer cuentos, es súper bueno hacer este tipo de lectura de la carátula del texto. ¿Sí? Después tenemos la legibilidad lingüística, ¿ya? Que tiene que ver específicamente con el vocabulario, con las palabras utilizadas en el texto, que sean tanto léxicas como funcionales, ¿no es cierto? Las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, ¿ya? Y las construcciones gramaticales, ¿ya? Tienen que estar acorde al niño. Entonces, un ejemplo, lo voy a adelantar. En el caso de la legibilidad lingüística, acá tengo 2 ejemplos. Y el primer ejemplo dice, érase una vez cierta mamá cabra, ella vivía en una casita toda blanca con ventanitas azules y tejas coloradas. Todo en ella era limpio y cuidado. El otro texto que lo mismo. Había una vez una mamá cabra que vivía en una casita toda blanca que se distinguía por poseer ventanitas azules, tejas coloradas y porque en su interior todos sus enseres estaban limpios y cuidados. ¿Qué diferencias ven ustedes en esos 2 textos? Sí, cayó la conexión. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí, recién no se le escuchaba. Entonces, y tampoco cambiaba el PowerPoint, se veía solamente el título. Vamos a... Oh. Y si me quedé hablando sola. Ya.
¿Ahora sí? Sí, se ve el Power. Ya. Entonces, yo estaba acá. ¿Lo ven? Yo estaba hablando de la legibilidad material. ¿La alcanzaron a escuchar? Parece que no. Sí, profe, pero se le escucha un poco cortado de repente. Ya. A ver si ahí se escucha mejor. Que le estaba mostrando la legibilidad lingüística. ¿Sí? ¿La ven? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Entonces, yo les decía que, ¿cuál es la diferencia entre los dos textos? Que la una dice, eras una vez cierta mamá cabra, ella vivía en una casita toda blanca con ventanitas azules y tejas coloradas. Todo en ella era limpio y cuidado. Versus, había una vez una mamá cabra que vivía en una casita toda blanca que se distinguía por poseer ventanitas azules, tejas coloradas y porque en su interior todos sus enseres estaban limpios y cuidados. ¿Qué diferencias ven ustedes entre el primer texto y el segundo texto? El primero son oraciones y el segundo es un párrafo. ¿Ya? ¿Sí? Parece que el primer también texto, buena la observación, el primer texto también es cómo uno debe poner el texto con línea controlada. Es decir, al final de cada línea, de cada frase, uno cuenta la cantidad de palabras y las pone al lado. Entonces, cuando hace leer a los niños, esto es una forma de evaluación. ¿Ya? Así que buena la observación. Esto se llama texto de línea controlada. Bien. Independiente de eso, ¿qué otra diferencia ven ustedes? Profe, ¿Sí? ¿Aló? se fue la profe de nuevo. Profe, se le escucha muy cortado. Ay, qué terrible que podemos hacer. A ver, déjenme ver si cambio. No, y estoy con... A ver, voy a cambiar de red. Que la de mi celular no está funcionando. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahí se le escucha, profe. Ya. Le estaba diciendo qué otra diferencia pueden encontrar entre el primer y segundo texto. ¿Ven alguna diferencia desde el punto de vista del vocabulario? Profe, es que no está compartiendo pantalla. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Entonces, yo le decía, ¿cuál es la diferencia entre los dos? El primero tiene un lenguaje más básico y se puede entender de mejor manera. Y el segundo ya tiene como niños pequeños, no podían entender bien. Claro. Porque, por ejemplo, aquí existen palabras, por ejemplo, enseres, ¿ya? Ventanitas azules, o sea, es como un poco más rebuscado el lenguaje. Entonces, para niños pequeños, como bien dices tú, sería el primer cuadrito. Y para niños más grandes sería el segundo cuadrito. Entonces, por eso es importante, al momento de seleccionar un texto que los chicos van a leer,
preocuparse de la legibilidad lingüística. ¿Ya? Otra de las legibilidades que tenemos es la legibilidad psicológica, ¿ya? Y tiene que ver también con el interés que va a despertar en el lector el texto. Es decir, si el texto va a ser apropiado o no para el chico que lo está leyendo. Y eso también tiene que ver con la legibilidad lingüística, de alguna manera. Porque tiene que ser con un vocabulario, no sé, que sea acorde a la edad cronológica que tengan los niños. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta entonces la legibilidad material, la lingüística y la psicológica. Y también tenemos la legibilidad conceptual, que tiene que ver con el significado que el contenido tenga para el lector. Ejemplo de una legibilidad conceptual sería, ¿lo ven? Sí. Legibilidad conceptual sería, por ejemplo, si yo pusiera una investigación, estudio de procesos radiactivos en compuestos de coordinación de la serie de transición y de los lantánidos. ¿Ustedes entienden algo de en qué consiste? ¿Lo entienden? No, porque es un lenguaje muy técnico. Claro. O sea, ¿quiénes van a entender ese lenguaje? Las personas que sean especialistas en eso. ¿Ya? Por eso, entonces, cuando uno va a seleccionar un texto, tiene que también preocuparse de la legibilidad conceptual. Es decir, si la persona o los chicos a los cuales va dirigido tienen el conocimiento suficiente, ¿no es cierto? O están capacitados para poder entender ese vocabulario. ¿Ya? Y finalmente tenemos la legibilidad pragmática. ¿Ya? Y la legibilidad pragmática dice que es el efecto perceptible del texto sobre el lector y la realidad que vive. ¿Ya? O sea, también tenemos que tener cuidado con respecto a la legibilidad pragmática. Un ejemplo, que recuerdo este ejemplo, tiene muchos años, porque cuando yo estudiaba me lo dieron. En un liceo, perdón, en una escuela, de estrato social más o menos bajo, de la comuna de Las Condes, ¿ya? Una profesora estaba haciendo una clase y salió un niño pequeñito, ¿no es cierto? Y estaban hablando de los conejos. Y los niños no, o sea, en el cuento que estaban leyendo aparecían los conejos, hablaban de los conejos. Entonces la profesora, ¿qué dijo? Le dijo a los niños, niños, si ustedes no conocen los conejos, es fácil, pueden darse cuenta cómo un conejo, si ustedes abren el closet de su mamá, ya, y buscan el abrigo de conejo que debe tener la mamá ahí guardado. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con la legibilidad pragmática? En el sentido de que los alumnos, por el estrato social en el cual se encontraban, era bien difícil que las mamás pudiesen tener un abrigo de conejo guardado, un abrigo de piel. ¿Ya? Entonces tiene que ver también a veces el efecto perceptible, o sea, del texto sobre el lector, en el sentido de que hay que también visualizar la realidad en que se vive. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Profe, sí. Entonces, cuando uno va a trabajar con un texto, entonces es importante considerar, además de todos los procesos, o sea, la importancia de la comprensión que lo hemos visto en la asignatura de teoría de la comunicación, ¿no es cierto? Que hay que considerar antes de leer, proponerse o plantearse un objetivo, ¿sí? Entonces es importante frente a eso poder trabajar también con el tipo de texto y la forma como están escritos, ¿verdad? Con la legibilidad de los materiales impresos. Y entonces tenemos que considerar la legibilidad material,
¿no es cierto?, que es la tipografía, el tipo de letra, los espacios que hay entre palabras, ¿ya? La tinta también, el papel, la extensión. Y generalmente, o sea, uno debería empezar con letra 14 para los niños más pequeños, de primero básico. Después entonces tenemos la legibilidad lingüística, que tiene que ver con el vocabulario, con las palabras que se van a utilizar, no solamente desde el punto de vista léxico, sino que también de las palabras funcionales. Y ahí ese es el ejemplo que vimos. Después tenemos la legibilidad psicológica, que tiene que ver con el interés que va a despertar en el lector el texto. ¿Ya? Después, la legibilidad conceptual, que va a tener, tiene que ver también con el conocimiento que tenga el conocimiento previo que tenga el lector. En el caso del ejemplo que les di de la investigación, o sea, el lector, para que pueda entender esas palabras, tiene que ser un lector especialista. Y finalmente la legibilidad pragmática, entonces, que es el efecto perceptible del texto sobre el lector y la realidad que está viviendo el lector. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta con respecto a este? No, yo, claro. Ya. Entonces recuerden que esto también está dentro de lo que hemos visto de que existen, ¿no es cierto?, diferentes métodos, y esto de la legibilidad de los materiales tiene que ver específicamente con el método, o sea, como que el ecléctico, que en el fondo lo que trata de hacer es unir lo que es el trabajo del método de destreza con este holístico. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿dónde dejé la...? A ver, vamos a... Esto lo voy a subir, ¿ya? Ok. Y vamos a hacer un... ¿Dónde está? No está abierto. Ahí. Que no me deja compartirlo mejor lo voy a, parece que lo voy a subir mejor. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a como lo hemos estado viendo, supone que este es parte de lo que uno debería trabajar al mezclar el método de destreza, ¿no es cierto?, que es el ordenadito, ¿no es cierto?, que va aprendiendo las letras de manera secuencial, ¿no es cierto?, y relacionándolo también con el método holístico, que habla de estas ciertas caminatas de lectura, jugar a leer, ¿ya? Y todas las estrategias que ustedes van a trabajar con la elaboración del PPT, ¿no es cierto? Discutir sobre el libro, leer en forma independiente, jugar a leer, la lectura en voz alta, ¿ya? Aplicar también el programa de lectura silenciosa sostenida, ¿no es cierto? Realizar entrevistas de lectura, establecer alianzas con la familia, dramatizaciones, etc. ¿Sí? ¿Está clarito? ¿Alguna consulta? Por mi parte quedó todo. Ya. Entonces, les recuerdo que no se olviden del foro de estrategia, indicar cuál estrategia van a trabajar. Recuerden que la estrategia tendría que subirse el día lunes, ¿ya? Y el día lunes nosotros la idea es que les voy a dar a cada grupo unos minutitos para que podamos discutir de cada una de las estrategias que seleccionaron. ¿Sí? Ya, profe. ¿Les parece? Y después yo voy a hacer como mix
ya para que ustedes puedan tener toda la estrategia y les sirva para, recuerden que la última actividad del curso es una evaluación. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan eso clarito y lo puedan ir también estudiando. ¿Ya? Bueno, un abrazo, cuídense y nos vemos. Profesora, Sí, quería hacerle una consulta que son 19 estrategias, creo, sí. no me equivoco, y quería hacerle la consulta si lo podía hacer solo. No sé si tiene problema con eso usted. No, no hay problema. O sea, puede Ya. ser 2, 3, o si es que hay alguna situación de dificultad, no habría problema de que lo hagan solito. Lo que sí es importante es que no se repitan las estrategias. Por eso les pedí que ustedes se inscribieran en el foro. No, Para sí, que vean tenía cuáles son las pensado que están hacerlo de la seleccionadas. Claro. Y me ponen ahí para que no se repita. Y si es que hay alguien, me decían ahí si podían hacer 2, claro. Si alguien se ofrece a hacer 2, mejor todavía. Porque la idea es que todas las estrategias, o sea, podamos abordar todas las estrategias y hagamos este PPT colaborativo. ¿Sí? Ya, profe. Sí, profesora. Ya. Cuídense, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el lunes si Dios quiere. Cualquier consulta. Profe, también cuídese. Gracias. Que Chao, estén bien. Chao, chao. profe, gracias. Chao, Chao, profe, profe. cuídese.